Jairo, este carro es para afinación y puesta a punto de encendido. Muy bien, ¿puedo empezar ya? Ah, bueno, ok. Bien. La operación de afinación y puesta a punto del encendido convencional se inicia con la preparación de los elementos y herramientas que se van a utilizar. Teniendo en cuenta además de tomar las precauciones necesarias para seguridad tanto del vehículo como del operario. Se comienza el proceso desconectando el borne negativo de la batería, haciéndolo con cuidado para no estropearlo. A continuación, se desconectan de las bujías los cables de alta, tirando suavemente del capuchón. Empleando la llave adecuada, se sueltan las bujías, teniendo cuidado de colocar la llave firmemente, manteniéndola en línea recta para evitar que se mueva. Con aire comprimido, se sacan las suciedades que haya alrededor de las bujías. Al observar la bujía, se puede determinar su estado. Si la bujía presenta un depósito gris o castaño claro, indica que la combustión dentro del cilindro es la ideal. Cuando la bujía presenta tizne negro, indica mezcla rica. Otra falla muy común es el punteo de electrodos. O también electrodos fundidos debido a fallas en el encendido. Cuando la cerámica está ampollada, es porque la gama térmica es muy alta. Debe usarse bujías de rango térmico inferior. El paso siguiente consiste en desconectar de la bobina el cable de alta. El negativo y el positivo de baja tensión y el de accesorios. Para verificar su estado, se mide la resistencia de sus arrollamientos con el ohmiómetro, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Si se encuentra dentro de las tolerancias, no es necesario cambiarla. Para retirar el distribuidor,
se desconecta el cable de baja tensión que viene de la bobina. Se desconecta la línea de vacío y se desprenden los broches de seguro de la tapa para retirarla. Son muy sulfatados los terminales. Es conveniente conocer el sentido de giro del rotor, puesto que el eje del distribuidor gira en el mismo sentido. Luego de sacar el tornillo de fijación, se desmonta el distribuidor y como medida de seguridad, se tapa el orificio. Al colocar el cuerpo del distribuidor en la prensa de banco, se debe sujetar por la parte más consistente. En la etapa de desarme, primero se saca el rotor y se verifica luego se retira la unidad de avance al vacío. Se comprueba que la unidad no esté obstruida y tenga movimiento normal. A continuación, se procede a desconectar los cables del condensador y a retirarlo. Cuando se van a desmontar los platinos, se desconecta el cable primario y se verifica que no esté roto, deshilachado y que el aislante esté en buenas condiciones. Finalmente, se saca la placa portaplatinos y se retira el distribuidor de la prensa para continuar con la verificación de las piezas. Este rotor hay que cambiarlo. Punta tan gastada. Y estos platinos tan malos, picados. Generalmente esto es un indicio de que el condensador está dañado. Otras fallas pueden ser transferencia de metal de un platino a otro, desalineados o quemados. El cuerpo del distribuidor, los componentes del avance centrífugo, la placa portaplatinos y las levas se limpian y se verifica su desgaste.
también se revisa que el eje gire libremente y que no haya desgaste entre él y los bujes. Con una mezcla de grasa y grafito se lubrican las piezas que están sometidas a fricción. Luego de verificar todas las piezas, se define cuáles, según su estado, deben ser reemplazadas. Es necesario limpiar la goma protectora que trae el juego nuevo de platinos antes de su montaje. Para armar el distribuidor es necesario sujetar el cuerpo en la prensa. Primero se monta la placa portaplatinos. Y se instala la unidad de avance al vacío. Se monta el condensador . Y luego los platinos. Se instalan los cables teniendo cuidado de colocar la arandela de plástico. Finalmente, se procede a calibrar los platinos de acuerdo a las especificaciones del fabricante. En la calibración se desplaza siempre el platino fijo, cerrando o abriendo hasta encontrar la tolerancia correcta. Previamente al montaje del distribuidor, se conecta la batería. Luego se coloca el motor en tiempo. Gregorio, por favor, ¿me le das arranque al carro para poner el motor en tiempo? Bueno. Esto significa colocar el pistón del cilindro número 1 en el punto muerto superior de la carrera de compresión y hacer coincidir la marca de sincronización del amortiguador de vibraciones o del volante con la marca del bloque.
Antes de montar el juego de bujías nuevas, es necesario calibrarlas. En su montaje, se debe tener en cuenta que el sello quede bien instalado. Y darles el ajuste apropiado. Luego, se monta el distribuidor haciendo que asiente correctamente en su base. Se gira hasta que el platino abra para que quede sincronizado el salto de la chispa con la posición del pistón en el cilindro número 1. A continuación, se coloca el guardapolvo y el rotor verificando su sentido de giro, que es hacia donde tiene juego. Para el correcto montaje de la tapa del distribuidor, se deben hacer coincidir las muescas de la tapa con las del cuerpo. Y se debe observar el terminal hacia donde está orientado el rotor para conectar el cable de la bujía número 1. Siguiendo el sentido de giro del eje del distribuidor y el orden de encendido del motor, se conectan los demás cables de alta. Luego se procede a la conexión de los cables negativo y positivo de baja tensión y del cable de alta, que va desde la bobina al distribuidor. Finalmente, se conecta la línea de vacío.
conectar el medidor del ángulo de reposo. Yo te aviso cuando lo prendas el motor. Préndelo. Páguelo. Para revisar el avance inicial de la chispa, se conecta la pistola de efecto estroboscópico y se deja conectado el tacómetro. Bueno, listo. Prenda el motor. Está bastante adelantada. Voy a corregirla. Aflojando el distribuidor, se gira hasta lograr el avance inicial correcto de la chispa. Bien. Páguelo. ¿Listo ese carro, Jairo? Ya listo, pueden ensayarlo. ¿Algún problema? Sí, tranquilo, todo bien. Bueno. En el motor de 4 tiempos, la apertura y cierre de las válvulas es controlada por el sistema de distribución mecánica, el cual permite la entrada de mezcla de aire y gasolina, el hermetismo de la cámara durante la compresión y explosión, y la salida de los gases. El sistema está constituido por el árbol de levas, formado por los muñones, los cuales giran sobre unos cojinetes situados en los puntos de apoyo. Entre los muñones tiene unas levas, cuya protuberancia o cresta permite la apertura y cierre de las válvulas.
Por cada cilindro existen 2 levas, una para cada válvula. El flanco o perfil especial de las levas determina el levantamiento progresivo del impulsor y el tiempo total de apertura de la válvula. El árbol de levas posee también una excéntrica para accionar la bomba de gasolina. Y un engranaje helicoidal que mueve el distribuidor y la bomba de aceite. El árbol de levas puede estar en la culata o en el bloque. Los piñones de distribución. Uno va montado en un extremo del cigüeñal y el otro en un extremo del árbol de levas. Transmiten el movimiento del cigüeñal al árbol de levas en relación de 2 a 1. Es decir, que mientras el cigüeñal da 2 vueltas, el árbol de levas da 1. Dicho movimiento puede ser transmitido por cadena, por correa o en forma directa. Impulsores. Estos elementos reciben el movimiento circular de las levas y lo transmiten en movimiento rectilíneo alternativo a las varillas impulsoras. Se deslizan en orificios cilíndricos generalmente practicados en el bloque. Los impulsores pueden ser hidráulicos o mecánicos. Varillas impulsoras. Son movidas alternativamente por los impulsores, transmitiendo dicho movimiento a los balancines. Rampa de balancines. Consta de un eje en el cual van montados los balancines, los cuales por un extremo reciben movimiento de las varillas de empuje para transmitirlo por el otro extremo a las válvulas. El conjunto eje balancines se asegura a la culata por medio de unos soportes. Entre ellos y los balancines se intercalan unos resortes que los mantienen centrados. Válvulas. Están montadas en unas guías